¿Estamos? ¿Listos? ¿Empezamos? Damos comienzo entonces a este webinar sobre esenciales de seguridad, ¿sí? Este webinar intenta plantear las cosas básicas, ¿sí? El mínimo, el ABC de seguridad en redes con MikroTik. No vamos a estar profundizando, obviamente, pero es interesante a veces definir qué es lo mínimo que tenemos que configurar en una red con MikroTik. Voy a silenciarlos. Recuerden que pueden encender sus micrófonos, ¿sí? Pero de tanto en tanto, si alguien se le escapa, yo los silencio a todos, pero los pueden encender. Obviamente estoy abierto a que me digan, che, Jorge, también tendrías que agregar esto, ¿sí? Este temita de seguridad es importante como regla básica. Muchas veces me encuentro redes que tienen configuraciones de firewall súper extensas, ¿sí? Y totalmente superfluas o innecesarias, en especial en redes ISP, ¿sí? Y ves un montón de reglas que no están haciendo nada, que a veces ni siquiera se les incrementan los contadores. Entonces, está bueno tener una actitud de simplificar, ¿sí? Vamos a tratar de plantear lo mínimo para estar tranquilos, para tener un mínimo de decencia. Por ejemplo, cambiar el puerto Winbox, ¿sí? No se justifica cambiar el puerto Winbox. ¿Es una falla de seguridad? Sí, es una falla de seguridad, pero preocupate en crecer, ¿sí? No te preocupes en ser tan neurótico, tan paranoico. Entonces el puerto Winbox dejalo en el número estándar, así podés conectarte fácilmente a todas tus redes, que en el 99.9% de los casos no vas a tener problemas. Repito, ¿es una falla de seguridad? Sí, es una falla de seguridad. Tendrías que tenerlo cerrado por completo el firewall y poder acceder solamente con port knocking. Pero no vamos a llegar a ese nivel, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de lo que es una estructura de red en capa 2, en capa 3, cuál es la diferencia entre esos dos conceptos, que normalmente queda un poquito como desdibujado en la mente de todos, y cuando uno aclara estos conceptos dice, ¿en serio es así? Entonces vamos con ese rumbo. Empezamos entonces, comparto pantalla, un poquito de agua. Vamos. Esta charla es la antesala del entrenamiento que empieza el próximo lunes, ¿sí? Lunes 16 de agosto empieza la cuarta edición de entrenamientos oficiales MikroTik Online de Optimix Networks. Así que, bueno, están todos invitados y recuerden comentarle a los colegas. Cuanto más sabia es la comunidad, más fuertes somos, ¿sí? Nosotros somos el universo de usuarios de tecnología que tiene que luchar contra una traducción constante, ¿sí? Nosotros tenemos que vivir traduciendo todo del inglés. Entonces, como cultura, siempre estamos en desventaja. Cuanto más sabia y más grande sea nuestra comunidad, mejor nos podemos ayudar en nuestro idioma, ¿sí? Así que preferentemente recomienden los entrenamientos oficiales Optimix, saben la calidad del conocimiento que se produce, así que vamos para hacer sinergia. Objetivos de Optimix Networks. Me encontré con que la imagen se me rompió del logo. Bueno, recién lo abrí hace instantes. Avancemos. Objetivos de Optimix. Proveer conocimiento a las redes guiadas para que puedan crecer con independencia y máxima velocidad. Ser un aliado impulsor en eficiencia, escalabilidad, autonomía e independencia. Hoy justo estaba hablando con un comercial que me decía, che, ¿no te contactó el director de tal empresa para que guíe su red? Entonces yo le decía, sí, lo que pasa, Aldo, el colega Aldo, le decía, Aldo, lo que pasa es que este colega quería un empleado, quería alguien que le atienda el teléfono de lunes a viernes. Entonces no sirve, ¿sí? No es el espíritu. Siempre el espíritu de Optimix es construir conocimiento en las redes guiadas. Que las redes guiadas sean autónomas, ¿sí? Y tengan control. Por eso siempre los desarrollos que brindamos en Optimix están complementados con reuniones remotas, porque de esa forma le podemos explicar al dueño de la red qué es lo que hicimos y cómo puede ajustar los tornillos para adecuar la configuración a cada necesidad, ¿sí? Muchas veces hay que hacer pequeños ajustes cotidianos en base al ancho de banda, en base a tu cantidad de usuarios. Entonces, entender lo que hacemos es la mejor forma de
personalizar las soluciones a cada situación. Objetivos de esta exposición: presentar el concepto de seguridad de router desde una óptica práctica a lo mínimo indispensable, plantear las formas de plantear la arquitectura de red para maximizar el control por parte del administrador. Ahí hay que corregir después esa redundancia. El grupo WhatsApp para consultas. Empezamos. Primer tema que tenemos que resolver siempre en una configuración de gobernada por un router MikroTik. Los servicios, ¿sí? Menú IP, submenú Services. Entonces vamos a ver. Están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Estamos? Silvestre, Francisco, ¿se ve la pantalla? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí. Bárbaro. De 10. Sí. Entonces, menú IP, submenú Services, vamos a entrar a un router aleatorio, IP Services. Y acá tenemos los servicios disponibles en el router, ¿sí? ¿Cómo nos podemos conectar al router? Bueno, en principio, lo usual en routers de borde, si no vamos a tener un sistema de gestión que esté ingresando por API, vamos a pagar los servicios API, ¿sí? Esto es clásico, cerramos siempre los servicios API si no los estamos usando. En especial si son switches o son bridges, ¿sí? No tiene sentido tener el servicio API. El servicio FTP típicamente es un servicio de baja seguridad, ¿sí? A menos que tengamos que estar conectándonos al router por FTP. Si desde el router queremos conectarnos a otro lugar, siempre se va a poder, pero conviene deshabilitar el servicio FTP. Deshabilitar el servicio Telnet, estos son todos servicios inseguros. El acceso web con SSL, también está bueno deshabilitarlo. Recuerden que el acceso web de MikroTik, cuando accedemos a la configuración WebFig, ¿sí? ese Winbox web que nos brinda MikroTik a través de su interfaz web, aunque accedamos por HTTP, recuerden que el WebFig está encriptado, ¿sí? Así que cuando accedemos al WebFig, no a las gráficas, ¿sí? Las gráficas de MikroTik son HTTP puro, eso no está encriptado. Pero el acceso web para configurar routers mediante una interfaz web, el WebFig, ¿sí? Que se parece como un Winbox, pero a través de una interfaz web, eso es encriptado. Así que no necesitamos acceder por HTTPS, podemos acceder por HTTP e igual vamos a estar haciendo una gestión totalmente protegida sobre un encapsulamiento encriptado. Lo que sí está bueno el acceso web es cambiarle el puerto, al igual que el puerto SSH. El servicio SSH a mí no me gusta deshabilitarlo, sí es muy común que yo quiera acceder por SSH a un router, en especial cuando tengo poco ancho de banda o cuando quiero programar tareas automatizadas. El otro día me decía un colega, Jorge, pero si yo quiero programar tareas automatizadas en un router remoto, ¿cómo hago para entrarle? ¿Sí? Si cuando accedo con un terminal siempre me pide confirmación o me pide la clave. Bueno, hay un programita, esto es algo muy valioso, ¿sí? Que te lo da la experiencia, que se llama SSH Pass en Linux, ¿sí? Este programita es una bestia, es buenísimo. Vos te lo bajás en un Linux y cuando te querés conectar a algo, le pones acá, suponete que tu clave es hola mundo, ¿sí? Y le pones el acceso, root, arroba, no sé, la IP. Entonces, acá podés poner el comando que vas a ejecutar. Y de esa forma, podés automatizar procesos en un router remoto. Esto es muy valioso. Yo sé que esta charla tiene un espíritu esencial, pero aparecen algunos compañeros como Juancito, que es muy avanzado, entonces yo sé que esto le va a gustar. Nos permite desarrollar tareas programadas, aunque probablemente ya lo sabía. O Francisco. Ok, entonces, por último, el acceso web, el acceso Winbox, perdón, lo dejamos en el puerto por defecto. Si eso no conviene, no tiene sentido cambiarlo. Si sos muy fanático, podés. A veces lo que se ocurre es que necesitamos dejar el API abierto y el API es muy es fácil de atacar. Le podemos cambiar el puerto, pero si alguien se quiere agarrar fuerte con tu router, puede hacer un escaneo de puertos y finalmente descubrirlo. Entonces el API lo que podemos hacer es especificar desde qué IP pública nos queremos conectar. Esto, por ejemplo, es útil para aquellos que usan sistemas automatizados como el IWISP de MikroTik México, que nos permite hacer corte automático del servicio de nuestros usuarios mediante los pagos de
acreditados o no en el banco. Entonces acá podemos especificar la IP pública desde la cual se nos conecta el sistema de gestión y de esa forma solamente aquellos sistemas que se conecten desde esta IP pública van a poder entrar por API a mi router. Fíjense que esto lo estamos resolviendo en los servicios, no estamos haciendo reglas de firewall, no le estamos dando nada de complejidad, pero sin duda es muy eficaz y nos deja tranquilos. ¿Sí? Pregunte, Juan. Profe, una consulta. ¿Cómo se pueden crear zonas de seguridad en Router OS? Explícate un poco más qué quiere decir zonas de seguridad. Zonas de seguridad significa agrupar interfaces en ciertas zonas. Zona LAN, zona de meseta. Bueno, eso lo vemos en el avanzado de seguridad. Ya, perfecto. Creo que vos viniste o no. No estuve en el avanzado de seguridad. Perfecto. Se hace en el Interface List. Interface List, perfecto. Perfecto, Tenés que vos profe. podés agrupar interfaces y si tenés muchas interfaces LAN, las metes todas en un solo grupo, entonces cuando finalmente definas una regla de firewall, vas a poder mencionar acá en Interface List la lista que acabas de crear. Perfecto, profe. Muchas gracias. De nada. Entonces, los servicios, ¿sí? Acá podemos configurar los servicios, podemos configurar desde qué IPs vamos a aceptar que se nos conecten. Si ponemos 0.0.0.0/0, quiere decir desde cualquier IP, ¿no? Entonces, esto es lo mínimo básico que tenemos que configurar en un router para estar más o menos tranquilos. Después, eventualmente, podríamos querer considerar el DNS proxy, ¿sí? Verificar que no tengamos activada la opción Allow Remote Request, o si la activamos porque estamos usando el DNS proxy, ya va a requerir algunas otras configuraciones en el firewall que escapan al objetivo de esta charla, ¿sí? Pero para tener un pantallazo. Seguimos entonces. Acá, como les mostraba, deshabilitamos los servicios inseguros, cambiamos el puerto en los servicios seguros importantes. El acceso a las gráficas, yo en general me gusta proponerles que lo dejen encendido porque es muy útil ver las gráficas de histórico de ancho de banda o histórico de consumo de una cola de velocidad. Las gráficas de MikroTik son fabulosas. Seguimos entonces. ¿Alguna duda hasta ahora con respecto a los servicios? La IP origen, cuáles son los servicios inseguros, el FTP, el Telnet, esos se apagan siempre, ¿sí? FTP, Telnet se apagan siempre. Bueno, no hay preguntas, entonces vamos a la parte que a mí me gusta profundizar acá, porque esto es en lo que siempre sigo encontrando problemas. Escenario inicial, concepto básico. Dos equipos conectados con un cable. Esto es lo que damos en llamar una conectividad en capa 2. Hay comunicación broadcast entre los dos equipos. Un segundito que voy a toser. Perfecto. Hay comunicación broadcast entre los dos equipos. Típicamente vamos a tener que definir configuraciones IP donde los dos equipos estén en el mismo segmento. Hasta ahora esto es clásico. 192.168.02 y 03. Si yo no pongo máscara, piensen en barra 24. ¿Sí? No puse máscara, estos son barras 24. Seguimos. Sabemos que cuando tenemos este escenario, decimos que los dispositivos se están comunicando por MAC address. ¿Sí? A pesar de que tienen IP, como las dos IPs pertenecen al mismo segmento, los dispositivos se comunican por MAC. O sea, cuando la 0.2 se comunica con la 0.3, antes le pide su MAC address. ¿Sí? La 0.3 le contesta a la 0.2 y a partir de ahí la 0.2 se comunica a la MAC de la 0.3. O sea que acá siempre recuerden, tenemos que entender que hay una identificación duplicada. Los dos dispositivos tienen dos variables para identificar lo mismo. ¿Sí? La 0.2 o la MAC address de la 0.2, cuando se quiere comunicar con la 0.3, pueden hacerlo por MAC address o por IP. Pero esa comunicación IP en realidad se logra a través de una comunicación por MAC address. Seguimos entonces.
El hecho de que estén en el mismo entorno de broadcast, en el mismo segmento, se suele expresar con una nube. ¿Sí? Hay una nube que engloba los dos dispositivos, están en el mismo entorno de broadcast, ¿sí? En el mismo cable de red. Y ahora tenemos un problema. Fíjense que estoy mostrándoles. Tengo los mismos dispositivos, el mismo cable, pero miren las direcciones IP de los dos dispositivos. ¿Sí? Uno tiene la 192.168.0.2 y el otro tiene la 192.168.7.3. Y dijimos que eran barras 24. ¿Sí? Si decimos que son barras 24, entonces quiere decir que los tres primeros dígitos tienen que coincidir. Y en este caso, no coinciden. Tenemos un problema. Estos dos dispositivos, en operación normal, no pueden comunicarse. Si uno de los dispositivos es un router MikroTik, bueno, sabemos que MikroTik permite comunicarse por MAC. Pero típicamente, si uno de los dos dispositivos es una cámara y el otro es una notebook, la notebook no puede ver la cámara. ¿Por qué? Porque están intentando comunicarse dos IPs de distintos segmentos, de distinto rango de IPs. Cuando dos dispositivos tienen distintos segmentos lógicos, ¿sí? Pertenecen a un segmento, a una network distinto a nivel lógico, necesitan comunicarse a través de un router, no a través de un switch, no por broadcast. No pueden. Necesitamos que la 02 tenga un default gateway y la 7 tenga un default gateway. ¿Vamos? Entonces, en ese caso, vamos a necesitar un router. Sigamos entonces. El concepto de estar en el mismo entorno de broadcast se puede generar físicamente con un switch. Si yo tengo un switch, en vez de conectarlas a través de un cable, uso ese equipo como un puente. El switch típicamente tendría que llamarse switch en capa 2, ¿sí? Porque quiere decir que extiende el entorno de broadcast. Los switches, al igual que los cables, no necesitan IP para funcionar. El dispositivo que extiende el entorno de broadcast, que extiende el capa 2, no necesita una IP para funcionar, al igual que los cables. Los cables ni siquiera pueden tener una IP. Cuando la funcionalidad de switch en capa 2, la brinda un hardware, se llama switch. Cuando la brinda un software, ¿sí? Un router MikroTik que tiene todos sus puertos bridgeados, se llama bridge. ¿Por qué? Porque esa funcionalidad la está desarrollando un software, el router OS. ¿Sí? En términos prácticos es lo mismo. ¿Sí? Si vos lo pintás el MikroTik con un aerosol negro y no sabés la marca, es como si fuera un switch. ¿Sí? Entonces el concepto switch, capa 2 o bridge normalmente son sinónimos. ¿Sí? No son exactamente iguales, ¿ok? El switch funciona por hardware, el bridge por software. Entonces, ¿qué tenemos? Lo mismo que antes, la nube, una extensión del entorno de broadcast. Recuerden que cuando tenemos el mismo entorno de broadcast se comunican por MAC address. Digamos. ¿Qué tengo ahora? Tengo un router en lugar del switch. Cuando yo conecto dos computadoras a un router, las interfaces de un router, por defecto, inicialmente, ¿sí? Están aisladas entre sí. No están unidas entre sí. Entonces el broadcast no puede pasar entre esas interfaces. Tenemos que ver a esas dos interfaces del router como si fuesen dos computadoras independientes. O sea que podríamos entender que son dos computadoras conectadas a dos computadoras, esto que estamos viendo ahí. ¿Sí? Sería, tengo una computadora acá, conectada a una computadora acá, y otra computadora acá,
conectada a otra computadora acá. ¿Sí? Esto que están viendo acá sería esto. ¿Sí? O si querés, podemos decir que esta computadora tiene dos placas de red. ¿Sí? Una placa de red Ethernet y una placa de red wireless. Entonces, esta computadora se está conectando por cable y esta computadora se está conectando por Wi-Fi. El router MikroTik es como una computadora con dos placas de red. ¿Vamos? Si yo quiero que estas dos computadoras que están en el mismo segmento lógico estén en el mismo segmento físico, las dos computadoras que están en el mismo segmento lógico estén en el mismo segmento físico, tengo que comunicarlas a través de un bridge o de un switch. El broadcast que genera esta computadora no puede pasar a este lado si previamente yo no bridgeo estos dos puertos. Contame, Tesseracto, antes de decirnos tu nombre, Adolfo, porque sí. Tesseracto no sé cuál es tu nombre. Ingeniero, no, Adolfo. Adolfo de Tesseracto Comunicaciones, ¿cómo estás? Perfecto, Adolfo, ¿cómo andas? Bien, no, es que creo que estamos viendo lo mismo, que tú estás haciendo anotaciones y no lo estamos viendo en pantalla. Entonces solamente vemos la presentación, pero tú hablas pues como que estás haciendo algo y no se refleja en pantalla. ¿No están viendo en pantalla? Muchas gracias, Adolfo. Muy bien. Estaba seguro que estaba compartiendo esto. ¿No lo estaban viendo? No, eso no. Ah, excelente. Muchas gracias, Adolfo, por darte cuenta. Vale, con gusto. Entonces, lo que les decía, muy bien, Adolfo, es que este router que tenemos acá, con dos interfaces de red, sería como una computadora que tiene dos interfaces de red. Una con una Ethernet, ¿sí? Una Ethernet y una wireless. Y esta computadora se comunica a la interfaz wireless y esta computadora se comunica a la interfaz Ethernet. ¿Sí? No hay forma a nivel intrínseco de que esta máquina se pueda comunicar con esta otra si en esta máquina intermedia yo no encuentro alguna forma de unir estas interfaces. ¿Cómo unimos esas interfaces en MikroTik? Con un bridge. ¿Sí? En MikroTik vamos al menú Bridge, pestaña Ports, y acá podemos hacer que muchas interfaces pertenezcan al mismo bridge. Ah, no, acá. ¿Estamos? Excelente. Muchas gracias, Adolfo, nuevamente. Veo cuántas cosas que comenté y no se vieron. Sí, lo de atrás pues no lo percibimos, pero suponemos, pues yo entendí el concepto, pero igual Perfecto. para que lo No. sigamos ahí como La idea era viendo. que vieran el dibujo. Muchas gracias. Entonces, seguimos. Esto también decimos que está mal dibujado porque cuando tenemos dos nubes, ¿sí?, conectadas a través de un switch, en realidad estamos teniendo una gran nube. ¿Sí? Dos dispositivos que están en el mismo switch pertenecen al mismo segmento físico, están en el mismo entorno de broadcast. Entonces, la visión gráfica tradicional es una gran nube. No cabe este dibujo. Este dibujo que estamos haciendo no tiene sentido, porque si son dos dispositivos que están conectados al mismo switch en capa 2, están en el mismo entorno de broadcast. Si queremos hacer alguna disquisición, bueno, podemos analizar el caso de que el switch tenga VLANs, pero entonces estaríamos diciendo que estos son dos switches, ¿no?, que está cortado a la mitad el switch. Entonces de acá no vamos a poder comunicarnos del otro lado.
¿sí? Pero no es el caso, estamos hablando de switches convencionales, switches access, switches económicos, o en configuraciones simples, como sería un bridge MikroTik, ¿sí? O un switch MikroTik. Esto está bien dibujado, y esto ya empieza a estar mejor dibujado. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la nube de la izquierda pertenece a un segmento lógico. Fíjense que yo siempre hago la disquisición de segmento lógico y segmento físico. ¿Sí? Cuando yo digo segmento lógico, hablo de la IP, ¿sí? 192.168.0 o 192.168.1. ¿Sí? Son distintos segmentos lógicos. Cuando yo hablo de segmento físico, quiere decir que están en el mismo entorno de broadcast, que están en el mismo caos, están en el mismo bridge. ¿Okay? Eso es el segmento físico. ¿Okay? Entonces acá tenemos dos segmentos físicos, porque están en interfaces distintas del router, y además dos rangos de IPs distintos, o sea, dos segmentos lógicos. Seguimos. Acá yo tengo un router, veo un chat, a ver. Perfecto. Ah, muy bien, Janet. Me habías comentado. Pero, tenemos un router con una interfaz LAN, ¿sí? En el Ethernet 1, la 10.220.07, una IP LAN. No, el Ethernet 1 es esta. La LAN sería esta. El Ethernet 1, 2, el Ethernet 3. ¿Sí? Okay. Entonces el Ethernet 1 es la interfaz WAN, la que se conecta al router de borde. Eso es un router de servicio. Esta es la típica configuración del router de servicio de los laboratorios Optimix. Y el Ethernet 3 es la LAN que tiene la 192.168.7.254 y oficia de default gateway para la computadora 192.168.7.10. Ahora esto es un típico router que seguramente va a tener, si está conectado a un router de borde, va a tener ruteo bidireccional, posiblemente hacia afuera tenga OSPF porque está dentro de la red de transporte. No importa, sigamos. Esto es preparación a lo que viene. Fíjense esto. Yo tengo una LAN. La LAN es la 192.168.0. Y tengo dos computadoras en esta LAN. La 192.168.02 y la 192.168.010. ¿Qué ocurre en este escenario? ¿Qué ocurre en este escenario? La 192.168.0.2 y la 0.10 se comunican en capa 2. Se comunican por broadcast. El hecho de que se comuniquen por broadcast quiere decir que el tráfico que intercambian pasa a través del switch cuando se comunican. Esto es lo que a mí me interesa que clarifiquemos como esenciales de seguridad. ¿Qué quiere decir que esto es algo esencial en materia de seguridad? Que este equipo que tenemos acá, este router de borde que nos conecta a Internet o nos comunica hacia Internet, no puede controlar la información que intercambian las dos computadoras. No tengo forma de impedir que la 0.2 se comunique con la 0.10. No hay forma. Si yo defino en el firewall del router de borde que todo lo que provenga de la 0.2 con destino a la 0.10 se bloquee, no puedo. O sea que si la 0.2 tiene un virus, la 0.10 se lo va a comer ese virus, pobre. Y se va a infectar. Porque están en el mismo segmento físico y lógico.
De hecho, si tuviéramos distintos segmentos lógicos, a pesar de que el segmento físico sea el mismo, lo vamos a ver ahora, también los virus en esos entornos pueden comunicarse porque también a veces utilizan protocolos broadcast. De hecho, NetBIOS, el protocolo de descubrimiento de vecinos de Microsoft, utiliza broadcast. Así que este es un escenario esencialmente inseguro. Ah, no, pero yo tengo un switch, no sé, Huawei, Cisco. No, si vas a operar en capa 2, si las dos máquinas van a estar en el mismo segmento físico y lógico, el router de borde no puede actuar en el tráfico que intercambian estas dos máquinas. Entonces, si una de las dos máquinas se pone la IP de la otra y le genera conflicto de IP, andá a llorarle a Magoya. ¿Sí? No tenés a dónde correr. Te vas a romper los cuernos hasta encontrar cuál es el infeliz que se cambió la IP y te está haciendo el conflicto de IP. Este es un escenario esencialmente inseguro. Tengo manos levantadas. Vamos a ver quién la levantó primero. Estimo que Adolfo. Contame, Adolfo. Y después viene Nicolás. Sí, no, quería preguntarte con el tema de los segmentos. O sea, lo último que explicaste, ellos se van a poder ver, pero porque les colocamos IP fijas a los equipos. Igual nosotros estamos orientados al tema de WISP, ¿cierto? No. Si vos le pones DHCP y les entregás IPs del mismo segmento, la falla de seguridad sigue estando. Porque se nos ha pasado, pero ya es por otro tema, pues porque la gente conecta la terminal que nosotros les dejamos el router con la antena en el tema de WISP y ya entonces nos empiezan pues como a generar otra dirección IP en el mismo segmento y eso se nos colapsa. Entonces tenemos que mitigarlo de alguna manera, pues yo alguna vez vi alguna presentación tuya y hablabas de otras soluciones para eso, para identificar ese tipo de fallos, escaneando y mirando por dónde se estaba generando pues el error. Sí, el problema es que, supongamos, en este escenario, la computadora de la derecha se cambia la IP y se pone la punto 2. Vos a través del IP scan de MikroTik podés descubrir cuál es la MAC address que se puso la 0.2. No, sí, esa práctica la hemos hecho ya y hemos evidenciado el error que se presenta, pero no Sí, sé pero si el lo que tema es vas que a no lo explicar. podés encontrar físicamente. Ah, sí, no, físicamente ¿Sabés no, la no, MAC igual. address? Bueno, ¿y quién de todos esos infelices que tienen la MAC address? No Sí, sí. sé. Sí, no, es complejo. No, aunque nosotros documentamos los equipos de la Mac, pues con los clientes, pues porque igual están en instalaciones remotas, Ah, y si documentamos esa. alguna de esas computadoras se pone una máquina virtual y te mete una máquina virtual en la red, no la encontrás Ah, nunca. bueno, sí, ahí sí no. Tienes toda la razón. Pero si no está dentro del segmento, o sea, lo que nosotros pretendemos en algún momento, pues prontamente, pues porque ya está creciendo mucho la red, es el tema de manejarlo como tú decías con radios, ¿cierto? En algunas de tus presentaciones A ver, queremos llegar pues como a ese punto. aclaro por las dudas, Adolfo. Sí. Todo esto tiene distintos matices Ujú. según las previsiones que uno tenga. ¿Sí? Uno puede hacer varias cosas para ir trabajando estos escenarios. Y de hecho en wireless tenés varios mecanismos que te protegen ante estas situaciones. ¿Sí? Pero Ok. ya es todo otro análisis, Sí, sí, es son un otro montón de mundo. variables nuevas. ¿Sí? Yo lo que quería era en principio presentar la base conceptual. ¿Sí? Total. Ok. ¿Estamos? Pero está muy bien lo que vos planteás de que sí, con radios o con distintas autenticaciones o con otros recursos, todo esto en escenarios ISP, ¿sí? Que son las Sí, redes sino que WISP. sí, yo te lo digo porque, o sea, el dolor de cabeza que se le presenta a uno es cuando sí, el usuario cambia de puerto, por ejemplo, un router, nos empieza a contaminar el DHCP de los equipos, la red, y se va hacia arriba. Uno lo identifica, va, hace la corrección, lo deshabilita pues esa antena y ya pues se genera un soporte pues que no quisiéramos hacer eso. Pero creo que hay otros métodos más eficientes. Nosotros ya dejamos de lado el tema del PoE, ¿cierto? Porque nos estaba consumiendo muchos recursos en los equipos. Eh, Comenzamos a optar por el tema de dejarlos en IP estáticas, generando documentación, pero queremos hacerlo de una forma más profesional para que podamos hacerlo con eso que hablas del tema de radios,
o no sé qué otros métodos habrá, pues igual vamos a comenzar ahorita el entrenamiento contigo Sí, del MTCNA, ¿cierto? correcto. A empezar a hacerlo correctamente, pues tenemos Ok, conocimientos de lo que hemos trabajado toda la vida, pero dale. no con la certificación correcta, para no decirle, lo puedo aplicar así, de esta manera, para que se haga organizadamente y no de pronto como eh, adivinando, por así decirlo. Pues uno trata de buscar documentación en internet y meterse a capacitaciones, pero hay conceptos que de pronto pueden quedar en el aire. Eso me parece muy valioso el tema de seguridad porque es lo que más nos asusta a nosotros por lo que estás diciendo. Si el fulanito de tal tiene virus y se le va a pasar al otro, entonces pues yo tengo que garantizar esa seguridad mínimamente En el entre un cliente. entrenamiento cita tus Ok, situaciones. vale, vale. Todas esas experiencias suman Sí, para sino que que lo que otros tú estás diciendo, que no. entre los dos se van a ver y van a tener esa brecha de seguridad, ¿cierto? Y eso pues me parece pues muy puntual y de pronto es algo que nos inquieta, ese tema de seguridad para con los Sigamos, usuarios. sigamos, Adolfo. Dale. Ujú. Muchas Gracias, gracias. vale. Nicolás, contame. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien, no? Excelente, te escuchamos. Perfecto, bueno, quería hacer una consulta. A ver, más allá de esto es una físico, ¿no? Es una conexión física con un switch, pero si involucramos, tenían VLANs, ¿sí? En las VLANs, las tablas de ARP, ¿sí? No seguían sobre una interfaz VLAN virtual sobre el router, o sea, la comunicación no va hasta el router de borde y luego hacia la Clarísima, otra clarísima tu máquina. pregunta. Clarísima tu pregunta. La interfaz VLAN plantea en el router dos interfaces lógicas dependientes del mismo puerto físico. ¿Sí? Entonces, el mismo puerto físico, que en nuestro caso es nuestro querido Ethernet 3, va a tener dos interfaces lógicas. ¿Mm? Como si se le desprendieran dos ramitas al Ethernet 3. ¿Sí? Pero típicamente, para que esto tenga gracia, tenga sentido y ocurra eso que vos estás diciendo, que la tabla RP de una interfaz lógica sea distinta que la de la otra, tenés que estar definiendo distintos segmentos en esas dos VLANs. No pueden tener los mismos segmentos en las dos VLANs, que es lo que a nivel lógico yo te estoy planteando. ¿Eh? Entonces, lo que vos estás planteando es la puerta de entrada a una de las formas de refinar esta configuración e ir mejorando. Así que está muy bien. ¿Sí? Perfecto, Pero perfecto, tengamos en gracias. claro eso, tienen que ser segmentos distintos. Entonces, ya no es lo que te estoy planteando. ¿Sí? Yo te decía, no, mi auto tiene GNC y vos me decís que le pones nafta de avión. No, pará, yo no quiero competir contra vos. Estás planteando ya algo muy avanzado y lo vamos a analizar. ¿Vale? Así que está muy Gracias, bien. gracias. Gracias a vos. Y por último, Juancito, andabas por ahí, ¿no, Juan? Sí, profe, una consulta sobre el tema o la problemática del cambio de IPs. Activando la característica ARP Only en la interfaz, ¿se podría solucionar un poco ese tema para que los usuarios no puedan cambiarse la dirección IP o cambiar de puertos? ¿Sabes cuál es el problema? Que eso que vos estás planteando, que es un excelente y oportuno, el reply only, Replay Only, claro. lo que genera es que si esta computadora se cambia la IP, no pueda acceder a Internet, porque en la tabla RP que vos tenés adentro del router, dice Ujú, que esa Mac tiene que tener otra IP. ¿Sí? claro. Pero te sigue fastidiando en la red. Ah, perfecto. Claro. Entonces, Toda está la bien, se razón. quedó sin internet, buenísimo, pero te sigue complicando. Ah, perfecto, profe. ¿Mm? Perfecto. Porque el Me problema queda es clarísimo. este. Este es el que no Sí, sabe claro. Ahí está. lidiar con todo eso. ¿Mm? Exactamente. Perfecto, profe. Muchas Está gracias. muy bueno para aclararlo. No, gracias a vos. Sí, gracias, profe. Ok, seguimos entonces. Acá es un poquito lo que ya iba mencionando Nicolás, pero fíjense que acá a la misma interfaz, al Ethernet 3, a la interfaz LAN, le pongo dos IPs, la 0.254 y la 1.254.
Recuerden que si no pongo máscara es /24. Ahora sí, las dos